Nuestra agenda del día de hoy pues habla un tanto sobre lo que son los proyectos, la evaluación de proyectos. Vamos a hablar de algunos criterios financieros. Vamos a hablar también de algunos ejemplos de evaluaciones en base a las oportunidades de ahorro que mencionamos el martes pasado. Vamos a hablar también de un plan de mejoras y luego conclusiones y recomendaciones. Como digo, esta es la parte, digamos, final, pero quizás es la más importante a la hora de querer desarrollar una estrategia de ahorro en una empresa. En términos generales, vamos a empezar a hablar de un proyecto. ¿Y qué es un proyecto? Pues podemos pensar que es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema. O dicho de otra manera, es una solución cuando tenemos un problema dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra empresa. También un proyecto se define como una fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. Es decir, que para poder hacer algo, de alguna manera necesitamos invertir, gastar, y más adelante vamos a tener los beneficios. Obviamente va a existir un desplazamiento en el tiempo entre lo que son los costos y los beneficios. Pero este es prácticamente un elemento típico de lo que sería un proyecto. Por consiguiente, cuando hablamos entonces de un proyecto, estamos hablando para el caso concreto de nosotros, dentro de lo que es la eficiencia energética, estamos hablando de una oportunidad de ahorro. Es decir, que de alguna manera esta oportunidad de ahorro, independientemente de que sea pequeña o que sea grande, en cierta manera va a requerir ciertos análisis, ciertos cálculos, y en base a eso vamos a establecer una evaluación de ese proyecto para ver si realmente conviene hacerlo o no conviene hacerlo. Por consecuencia, entonces podemos clasificar estos proyectos de varias formas, o de dos formas realmente. Primero podemos hablar de proyectos de inversión, que son aquellos proyectos cuyo propósito es la obtención de un beneficio económico. Es decir, que un proyecto de alguna manera nos va a generar un valor agregado con el cual nos va a hacer rentable en nuestra actividad o más rentable en nuestra actividad. Es decir, que buscamos un propósito básicamente de ganar plata, así de sencillo. También encontramos los proyectos sociales. El proyecto social, pues básicamente, su propósito es mejorar la calidad de vida de una comunidad. Es decir, que si estamos pensando en cómo llevar un sistema de agua a una instalación, a una región, a una aldea, pues de alguna manera aquí tal vez no va a ser importante, entre comillas, el beneficio económico que vamos a tener, sino que realmente el beneficio que va a tener las personas con la llevada de agua. Entonces, en este sentido, estas serían las dos diferencias de proyectos. El de inversión, que está orientado básicamente a obtener más utilidades, mientras que el social a mejorar la vida de las personas. Sin embargo, es importante también, sobre todo en la parte social, no perder el rumbo, en el sentido de que obviamente el hecho de que no sea un proyecto para ganar plata no significa que sea un proyecto que sea deficitario, sino que realmente tiene que tratar de que sea un proyecto que de alguna manera pues sea sostenible, como se habla actualmente. Luego podemos entonces entrar ya a lo que son las etapas de un proyecto. Podemos hablar de lo siguiente. Podemos pensar en la etapa de preinversión, que es cuando se formula el proyecto. Es decir, cuando se da la idea del proyecto. Y en este caso, cuando estamos hablando nosotros de nuestro plan de nuestra auditoría energética, que de alguna manera nos está dando, identificando oportunidades de ahorro, podemos decir que aquí, en esa parte, en ese momento es cuando empieza la preinversión del proyecto, es la que estamos concibiendo la idea. Obviamente, habrá proyectos de proyectos, o sea, en el sentido de que habrá proyectos que requerirán un análisis posterior
mucho más detallado para poder establecer si se hace o no. O bien puede hablar, se pueden tener unos proyectos que sean tan sencillos que realmente no necesiten mayor análisis para poder evaluar si son o no convenientes. Pero la clave de esto es de que el proyecto nace, o la preinversión, si lo queremos ver de la etapa de preinversión, desde el momento en el cual se está definiendo dentro de la auditoría energética una oportunidad de ahorro. Luego viene la parte de ejecución, que en términos generales se refiere a la financiación y a la construcción. Es decir, que ya de alguna manera lo vamos a hacer, empezamos a conseguir los fondos o los recursos para hacerlo y empezamos a construirlo. Esto puede ser desde una planta solar, por ejemplo, o bien puede ser, qué sé yo, mejorar digamos, el aislamiento en unas instalaciones para que no existan fugas de aire acondicionado, por ejemplo. O sea que, como digo, puede ser de cualquier naturaleza. Luego viene la fase o etapa de implementación, que es cuando el proyecto entra en marcha, es decir, cuando ya se ha concluido y empieza a funcionar. Y por último, la etapa de retorno de la inversión, que es cuando el proyecto ya está funcionando y de alguna manera nos está dando beneficios que de alguna forma nos están haciendo que lo invertido se esté recuperando poco a poco. Es decir, que en términos generales, para cualquier tipo de proyecto, estas serían sus etapas. Obviamente, si el proyecto es sofisticado, es de gran inversión, pues estas etapas pueden llevar tiempo y conseguir muchos recursos. Pero si son cosas muy, muy sencillas, puede ser que no requieran mayor tiempo y mayor inversión para poder desarrollarse. Por consiguiente, entonces, cuando hablamos de evaluación de proyectos, podemos hablar de un proceso que nos permite identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios de un proyecto dentro de un periodo de tiempo. Aquí este periodo de tiempo es la clave porque siempre que evaluamos proyectos tenemos que saber en qué número de periodos de unidades de tiempo estamos hablando. O sea, si estamos hablando de nuestro periodo de 5 años, de 10 años o de un año. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. No podemos evaluar un proyecto si no tenemos idea de un rango de tiempo. Y por consiguiente, entonces, vamos a tener costos del proyecto. Y estos costos ya traducidos a lo que es nuestro auditoría energética, estamos hablando acá que se refieren al costo de implementar una oportunidad de ahorro, o sea, una ECO. Por ejemplo, podríamos pensar que sería el costo para mejorar los procedimientos de mantenimiento de un sistema de bombas, que puede ser que no requiera mayor inversión, que solamente sea de cambiar un poco la logística de cómo se realiza el mantenimiento y ahí está. Pero también puede ser también el costo, se refiere a la inversión que se realiza para una instalación de una planta fotovoltaica. Es decir, que entonces aquí he querido poner los dos extremos. Uno que quizás el costo de inversión o de implementación es muy pequeño o nulo, mientras que el otro pues sí puede ser muy grande. Al final, los dos se toman como costos dentro de un proyecto. Y cuando hablamos entonces de los beneficios del proyecto, pues entonces nos estamos refiriendo a los ahorros energéticos proporcionados por la ECO, es decir, que en este caso particular de nuestra auditoría energética, el beneficio del proyecto pues van a ser los ahorros que tengamos. Por ejemplo, podría ser el ahorro que se va a tener cuando se cambia un motor por otro más eficiente, o bien cuando se cambia, digamos, el combustible se ahorra en una caldera aprovechando el condensado del vapor producido. Entonces, como digo, estos beneficios de alguna manera eh, apuntados hacia lo que es nuestra auditoría, pues de alguna manera están relacionados a lo que es los ahorros de cualquier medida que tengamos. Luego, dentro de esta parte, pues
es también importante hablar de la tasa de descuento. Y la tasa de descuento, estamos hablando de lo que es en sí la variación del dinero en el tiempo. Es lo que tradicionalmente se conoce como tasa de interés. Es decir que todos estamos conscientes que el dinero también se desprecia y la depreciación realmente va a ser la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Que si tengo ahora 100 quetzales en este momento, dentro de un año, esos 100 quetzales, aunque sean 100 quetzales, ya no voy a poder comprar lo mismo, porque los precios han variado. Entonces, eso es básicamente, digamos, la tasa de descuento. Y también, por consecuencia, podemos hablar de un valor presente. Ese valor presente, pues, se refiere al valor del dinero al día de hoy. Es decir, si, volviendo con el ejemplo de los 100 quetzales, si yo tengo 100 quetzales, los tengo hoy. Y ese va a ser mi valor presente. Sin embargo, el valor presente de alguna forma puede tener, tiene equivalencias cuando estamos hablando en términos de futuro. Y podemos decir que el valor presente de alguna forma podemos hacerlo equivalente a cantidades diversas en el transcurso de un periodo de tiempo. Es decir, que si yo tengo esos 100 quetzales y estoy hablando que en un año tengo 50, recibo 50 y más adelante el siguiente año un 25 y en el tercer año otros 25, pues de alguna forma, en términos generales, estamos diciendo que ese valor presente del dinero se puede expresar en cantidades diversas a lo largo del tiempo. Pero también lo podemos hacer en forma de anualidades, que cuando hablamos de anualidades estamos hablando de cuotas fijas por año, ¿verdad? Utilizando aquí en este caso el año como unidad de tiempo. Podríamos pensar si estamos usando nuestra unidad de tiempo como mes, pues podría ser el mes, pero en términos generales, lo que es importante en este caso es que el valor presente, entonces puedo de alguna manera desglosarlo o expresarlo en cantidades futuras, ya sea en forma de anualidades o bien en función de cantidades variables. Y como dije, pues entonces lo importante en este caso es que ese valor presente pues tiene que estar en función de los años del periodo evaluado, es decir, N sería la cantidad de años o pedidos que estamos evaluando. Así, por ejemplo, podemos pensar que una cantidad, un periodo de tiempo podría ser el ciclo de vida de un equipo, ¿verdad? Ahora bien, también es importante tomar en cuenta de que si ese equipo es de vida muy larga, como podría ser un transformador que tarda 30 años, pues obviamente ese periodo pues está tal vez un poco fuera si estamos pensando en una evaluación económica, tomando en cuenta de que en 30 años la tecnología cambia demasiado y entonces puede ser que no sea conveniente, digamos, usar un plazo tan largo, aunque el ciclo de vida del transformador sea bastante largo. Por consecuencia, entonces, podemos ir hablando de métodos de evaluación financiera para cada eco. Es decir, que de alguna manera la forma en la cual nosotros podemos evaluar si una oportunidad de ahorro, una eco, es conveniente, es en función de una evaluación de proyectos. Y para eso, entonces, usamos en términos generales, tenemos aquí las flechitas, tenemos primero que todo fijar el número de años, en cuánto tiempo queremos hacer nuestra evaluación, qué periodo estamos considerando para hacer nuestra evaluación financiera. También vamos a incluir los ingresos o los ahorros que tengamos en ese periodo. Es decir, aquí serían las flechitas azules. De alguna manera, la implementación de una eco me va a traer beneficios, que son ahorros. Y entonces vamos a ver en estos ahorros, que usualmente van a ser iguales cada año, pues entonces, o parecidos, muy parecidos, pues entonces de alguna forma vamos a pensar en esos valores. Y por último, pues también tenemos que considerar los egresos,
que estamos hablando en este caso de fundamentalmente gastos o inversiones. Si estamos pensando en un equipo grande, pues vamos a hablar de una inversión. Si estamos hablando de un proceso de mantenimiento, pues vamos a hablar del costo o del gasto de mantenimiento. Entonces, esto en términos generales es la composición en la cual gira todas nuestras evaluaciones que vamos a hacer. Ingresos, egresos o inversiones dentro de un periodo de tiempo establecido. Y entonces vamos a tener varias formas de poder evaluar esa oportunidad de ahorro. El primero que todo es en base al valor presente neto, que aquí lo ponemos por VPN. También encontramos la tasa interna de retorno, la representamos por TIR, y también el tiempo de retorno de la inversión. Entonces, estos tres valores, hay otros quizás, pero estos son los más usados y ustedes van a ver cuál es el que más usamos, el más recomendable. Pues estos son los que se utilizan para poder evaluar una oportunidad de ahorro. En términos generales, si hablamos del valor presente neto, es básicamente el valor neto de la diferencia entre ingresos y egresos en un periodo determinado. Esto entonces lo que vamos a obtener va a ser un valor absoluto al tomar en cuenta la inversión con respecto a los ahorros que podamos tener. Aquí un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un motor que cuesta $50,000. Esta sería la inversión inicial y que al instalarlo nos va a producir ahorros el primer año de $20,000, el segundo año de $40,000, el tercero de $40,000 también y el cuarto año de $10,000. Se estima que después de esos 4 años el motor ya no va a funcionar. Entonces nos preguntamos si sería rentable esa inversión considerando una tasa de interés del 10%. Entonces para eso tenemos que sacar en valor presente todos nuestras cantidades que tenemos, nuestros ingresos y nuestros egresos. En este caso tenemos, esta sería la manera, tenemos menos 50,000 porque es la inversión, estamos sacando plata, más el valor presente de los 20,000 al primer año, más el valor presente de los 40,000 al segundo año, más el valor presente de los 40,000 al tercer año, más el valor de 10,000 a 4 años. ¿Qué significa eso? Significa que en términos generales, si por ejemplo estoy considerando los 10,000 del cuarto año, son 10,000 en el cuarto año, pero eso no significa que sean 10,000 ahora, va a ser menos. ¿Y por qué va a ser menos? Porque el valor se deprecia. ¿Y cómo estamos considerándolo acá? Considerando una depreciación del 10%. Entonces, en el caso de la inversión, no le aplicamos nada porque lo estamos gastando ahora. O sea que no estamos trasladando para nada la inversión. Y entonces, vamos a considerar que el valor presente en este caso sería 38,122. En este caso, como es un ejemplo, no estoy considerando valor de rescate. Si hubiera valor de rescate, habría que considerarlo, ¿verdad? Se sumaría. Pero digamos, como no es un ejemplo, simplemente no estoy considerando. Si hubiera otros gastos, aparte de la inversión inicial, como mantenimiento, por ejemplo, entonces también tendría que ponerlo y eso también habría que restarlo, ¿verdad? Pero en este caso es el ejemplo para que miren ustedes la metodología. Este valor presente entonces sería 38,000 y tanto. ¿Cómo consigo esto? Pues básicamente en Excel están las fórmulas, están las funciones financieras y entonces ahí puedo hacer este cálculo, entonces me va a dar ese valor. No nos complicamos a meternos al desarrollo de las fórmulas, que era 1 partido 1 más I a la n y una serie de cuestiones. Eso mejor lo usamos en Excel y nos complicamos la vida. Entonces sería el valor presente. ¿Qué es lo importante acá? Que cuando hablamos de valor presente neto, estamos hablando de una diferencia. Esta diferencia es entre los ingresos y los egresos. Traducido a nuestros
oportunidades de ahorro para evaluarlas estas oportunidades de ahorro, estamos hablando de una diferencia entre las inversiones y los ahorros en el transcurso del tiempo. Luego encontramos la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno nos da la rentabilidad cuando la tasa de descuento hace que el valor presente neto sea cero. Esto básicamente no utiliza una tasa de descuento como tal, sino que de alguna manera se basa únicamente en los flujos de efectivo. Y entonces, por eso es que de alguna manera esto a nivel matemático, antes de que no existiera Excel, era un poquito complicado porque había que ir probando y probando hasta llegar que el valor fuera cero, el valor presente fuera cero, cercano a cero. O sea, íbamos probando con cada tasa de interés. Afortunadamente tenemos Excel y entonces con eso nos simplifica mucho la vida. Lo importante en este caso entonces es que el resultado que vamos a obtener de la tasa interna de retorno va a ser un resultado, un porcentaje. Y ese porcentaje de alguna manera lo vamos a comparar con la tasa de referencia que tenemos nosotros para ver si es oportuno o no hacer la inversión. Lo vamos a ver en detalle más adelante también. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo que hemos hablado del motor de los 4 años. Y entonces básicamente tenemos esto. Tenemos los periodos que van de 0 a 4, ¿verdad? 0 porque estamos ahora y 4 cuando termina el producto, el motor. La inversión que hacemos ahora, que son 50,000. Si tuviéramos otros gastos, pues los iríamos agregando en el periodo que correspondiera. Pero aquí, para ponerlo sencillo, solo ponemos la inversión. Luego tenemos el ingreso, que en nuestro caso de evaluación de oportunidades de ahorro, estamos hablando de ahorros de energía. En este caso, entonces, el primer año, prácticamente en el momento ahora, no tenemos nada porque no está funcionando el equipo. Y luego vamos a tener esos 20,000, 40,000, etcétera. Y vamos a calcular un flujo neto. Y ese flujo neto, para que hace el valor presente igual a cero, nos va a dar una tasa de 42.48%. Dicho de otra manera, es la tasa que de alguna forma nos va a hacer el valor presente igual a cero. Luego la otra forma de evaluar proyectos o evaluar oportunidades de ahorro es el tiempo retorno. Esta pues básicamente nos va a indicar en cuánto tiempo se recupera la inversión a partir de los ahorros que tenemos. Usualmente esto lo vamos a expresar en años y por lo general se utiliza cuando tenemos ingresos constantes, o sea, anualidades y en proyectos pequeños. Aquí en el ejemplo, aquí por ejemplo he considerado la inversión inicial y como los ingresos anuales no son constantes, entonces lo que hice fue sacar un promedio, que es el término IA. Entonces vamos a tener en este caso que el tiempo de retorno va a ser igual a la relación de inversión de ingresos partido, perdón, aquí estoy mal. Va a ser la relación entre la inversión, que son los 50,000, dentro del promedio de los ingresos, que en este caso es el promedio de 4 años de 2,000, 40,000, 40,000, 40,000, 100,000, entonces me va a dar 27,500. Entonces, eso me va a servir para establecer que la tasa de retorno es, o el tiempo de retorno, mejor dicho, es de 1.82 años. ¿Verdad? Esta, como digo, es una manera más sencilla de hacerlo, más rápida, pero es menos exacta. Es decir, entonces que saliéndonos de esto un poco ya cuando hablamos de métodos de evaluación, ya como criterios financieros, pues vamos a considerar en este cuadro que tenemos aquí un resumen de esas 3 metodologías para evaluar ecos que vimos. Y tenemos por un lado el criterio para aceptarlo o para rechazarlo. Si estamos trabajando con el valor presente neto, vamos a aceptar el proyecto cuando ese valor presente neto es mayor que 0. Y vamos obviamente a rechazarlo cuando es 0 o menor que 0, o negativo en este caso. La tasa interna de retorno, vamos a aceptarla cuando la tasa es mayor
que una tasa de descuento o una tasa de referencia. Y rechazarlo cuando es menor. Por ejemplo, ¿qué significa con la tasa de referencia? Si yo tengo, por ejemplo, que mi tasa de interés actual es 8% y la TIR me da 4%, entonces vamos a encontrar que ese proyecto lo rechazamos porque la tasa de interés es menor, es mayor que ese proyecto. Ahora bien, si eso nos hubiera dado 12%, por ejemplo, lo aceptamos porque va a ser mayor que la tasa de interés. Aquí hablo de tasa de interés o tasa de descuento o tasa de referencia, porque usualmente puede ser que la tasa de referencia sea la tasa de interés bancaria que existe en el mercado, que ahorita no sé, creo que anda como por alrededor de 8%, si no estoy mal. Pero que no sea con Creomatic, ¿verdad? O tarjeta de crédito, que ahí son como 60%. Entonces, en este caso, como digo, esta es la tasa de referencia, pero digamos, también las empresas pueden tener en base a sus criterios una tasa de referencia, es decir, bueno, ok, nosotros por análisis que hemos hecho, por conveniencia, por gusto de los dueños, no hacemos ningún proyecto cuya tasa sea menor que 15%, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si nos hubiera dado 12%, entonces el proyecto no se hace. ¿Por qué? Porque la referencia que tiene la empresa es de 15%. Y así otra empresa pues puede tener diferentes referencias, va a depender de la empresa. Sin embargo, cuando no se tiene ninguna referencia, pues entonces lo más común es usar la tasa de interés bancaria, ¿verdad? Como referencia. Entonces, por consecuencia, bueno, perdón, y el tiempo de retorno, pues básicamente, si el tiempo de retorno es menor que el ciclo de vida del producto, entonces lo aceptamos. Ahora bien, si el tiempo de retorno es mayor, lo rechazamos. Por ejemplo, si estamos hablando que un producto tiene de vida 6 años y la tasa de retorno es 4 años, entonces es conveniente hacer el proyecto. Ahora bien, si la tasa digamos, el tiempo de retorno son 6 años y el ciclo de vida del producto son 8 años, entonces básicamente, no, perdón, al revés, si el ciclo de vida del producto son 6 años y la tasa de retorno me da 8 años, entonces realmente no vale la pena, ¿verdad? Porque va a ser mayor que el ciclo de vida. Entonces, lo importante de esto es que cuando lo aplicamos al hacer las evaluaciones, es importante saber cuál es el criterio que tiene la empresa, ya sea respecto a la tasa interna de retorno mínima que maneje o bien al tiempo de retorno máximo que maneje. Es decir que es conveniente platicar con la gente, decir, hay más que todo con la gerencia para ver cuál es su referencia que tienen, ¿verdad? Para poder evaluarlo. Ahora, si no lo tienen, pues como dije yo, entonces usemos en términos generales la tasa de bancaria de interés como referencia para la TIR mínima y para el tiempo máximo de retorno, pues usemos el ciclo de vida del producto. Ok, saliendo ya de esto, pues entonces podemos hablar también de otro criterio importante para la evaluación financiera. En ese sentido, podemos mencionar la integridad. ¿Qué se refiere a esto? Pues se refiere a que el análisis financiero debe ser completo. En su análisis debe conseguir los montos directos e indirectos, es decir, que no podemos hacer tan a la ligera los análisis, sino que tenemos que incluir todos los elementos de costo o ingresos que podamos tener para poder tener un análisis bastante sostenible o bastante completo. También podemos tomar en cuenta o debemos de tomar en cuenta los riesgos técnicos asociados a cualquier eco. Esto significa que si yo estoy haciendo alguna medida, quiero implementar esa medida, la estoy evaluando, pero eso no significa que no tome en cuenta si eso implica algún riesgo técnico. Por decirles algo, si me sale
favorable modificar el setting de temperatura de un proceso. Y si eso me sale que lo suba o lo baje, pues lo podría hacer. Sin embargo, tengo que tomar en cuenta si eso no me va a traer problemas al proceso. Otro ejemplo. Si, por ejemplo, quiero poner un variador de velocidad en un motor, y eso me va a ahorrar bastante energía, tengo que verificar, usualmente con el proveedor, si a ese motor se le puede poner un variador de velocidad. Porque de lo contrario, pues, estoy especulando con algo que no se puede hacer. Entonces, es muy importante a la hora de implementar el proyecto, no solamente ver el aspecto financiero, sino también ver si involucra algún riesgo técnico en la medida. La otra cosa importante a tomar en cuenta, el otro criterio, es considerar el contexto en el cual estamos. Porque, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que en nuestra evaluación tenemos ahorros de cierto valor o de cierta magnitud, básicamente tenemos que dejar un margen también de incertidumbre, o sea, en el sentido de que no quiere decir que si yo digo que va a ser el 8% de ahorro, puede ser que tal vez tenga el 7% de ahorro, o puede ser que tenga el 10% de ahorro. Entonces, como digo, estamos trabajando en rangos, entonces tenemos que estar conscientes de que no podemos ser tan exactos, sino que tenemos que tener la mente abierta para trabajar en rangos de valores. No, hablado como dicen los matemáticos, no de una manera determinista, sino de una manera probabilística. También es importante considerar que los cambios en los procesos a la hora de implementar una medida de eficiencia energética pueden originar otras consecuencias adicionales a la reducción de energía. Es decir, que el hecho de que podamos implementemos una medida no necesariamente y que nos dé ahorro de energía puede causarnos otras cosas, ya sea positivas o también negativas, ¿verdad? Entonces es bien importante también hacer el análisis integral y no solamente basarnos en una medida, sino que tenemos que ver si esa medida no tiene, no es contraria a una naturaleza del proceso, ¿verdad? Entonces es muy importante considerarla. La otra cosa que también es importante cuando queremos hacer una evaluación dentro de un plan de las oportunidades de ahorro, pues básicamente es que el proceso de compras debe considerar todos los costos de operación y mantenimiento. Es decir, que no podemos ser tan, digamos, también a la ligera el hecho de que estamos comprando una máquina, pues entonces tenemos que ver esa máquina, si hay que darle mantenimiento, cuánto cuesta el mantenimiento, con qué frecuencia se debe hacer el mantenimiento. O sea, es importante tomar en cuenta. Es de hecho como si compráramos un carro, por ejemplo, quizás es la forma más evidente. Es decir, vamos a comprar el carro y entonces de alguna forma no solo tenemos que ver lo que nos cuesta el precio del carro, sino que también los costos de mantenimiento de ese carro y los costos de los repuestos de ese carro. Es lo mismo entonces como para cualquier medida que hagamos dentro de una empresa para poder evaluar y tomar la decisión si procedemos o no. El otro criterio técnico financiero que se tiene que tomar en cuenta también son los precios. Esto pues, como digo, es utilizar valores reales de los precios y las condiciones de tarifas vigentes. Esto pues, como digo, es importante porque no podemos especular en los precios que van a subir o van a bajar. En el caso de energía, recién ahorita han bajado para el área central, pero han subido para el área de Energuate. Entonces, es partir con esos precios que son reales y en qué tarifas estamos. Tampoco nos podemos decir, bueno, yo me voy a pasar a otra tarifa en la cual voy a estar mejor, ¿verdad? No, realmente tenemos que partir de cómo estamos, qué precios tenemos y en qué tarifas estamos para poder, digamos, utilizar nuestros precios. Esos precios
Correcto. En un carro me menciono aquí la depresión es muy alta, también es ciertísimo, eso también es importante considerarlo. Entonces, como les decía, para la parte de los precios es partir de una base real, ¿verdad? También otro criterio pues es aplicar un porcentaje de inflación a los ingresos y egresos. O sea que en este caso pues en cierta manera, si bien es cierto partimos de precios reales, también tenemos que aplicarles cierto nivel de inflación porque como digo los precios están cambiando, los precios varían en el tiempo, entonces es importante utilizar una tasa de inflación. ¿Cuál utilizar? Bueno, pues aquí podríamos decir, tenemos una fuente con el Banco Guatemala, que es más o menos, digamos, bastante aceptable la tasa de inflación. Si me preguntaran ustedes, por ejemplo, si estamos en Venezuela, pues yo le diría, miren, ahí la verdad que no podríamos pronosticar una inflación, ¿verdad? Porque están con una locura de inflación. Pero esos son los casos raros, ¿verdad? Usualmente vamos a tener cierto nivel de inflación, pues digamos así, bastante constante, y entonces utilizamos ese valor. Bueno, la otra cosa que había mencionado también, para fijar la tasa de descuento, si no tenemos mayor información, pues usemos como referencia la tasa de interés bancaria, ¿verdad? Ese es un buen sistema para poder, digamos, tener un valor bastante real. El otro aspecto es también ser conservador en los niveles de ahorro. Es decir, que nosotros cuando estamos haciendo las evaluaciones, calculando los ahorros, de alguna manera tratemos de ser conservadores, no ser tan optimistas, porque es mejor que ahorremos más de lo que esperábamos a que ahorremos menos de lo que esperábamos. Entonces, es importante, como digo, pues como recomendación, pues tener los pies en la tierra y no ilusionarnos mucho con las medidas. Luego también podemos hablar de que muchas veces las ECO son financiadas a través de un banco. Entonces, ese banco, pues, de alguna forma va a requerir que dentro del plan también se incorporen medidas financieras de la empresa. Esto es un poquito a veces complicado, pero pues ahora si el banco lo exige, pues hay que pedirlo. Y si, digamos, en este caso es la propia industria va a costear su plan, pues entonces en ese sentido, pues no es necesario. Sin embargo, si es financiado, pues de alguna manera nos van a pedir evaluaciones de liquidez, evaluaciones de endeudamiento y evaluaciones de rentabilidad. Esto pues básicamente son razones financieras, digamos que se pueden aplicar, pero como digo, esto quizás no siempre se va a pedir. Si es que el financiamiento es a través es propio, entonces no se va a pedir, pero si es a través de una entidad bancaria, seguro que lo van a pedir. Bueno, ya con esto podemos hablar un poquito de lo que sería la priorización de las ECOs o de las oportunidades de ahorro. Es decir, que nosotros vamos a tener varias prioridades, las vamos a evaluar, pero ya evaluadas, quizás algunas no van a proceder, otras sí, pero las que sí van a proceder, tenemos que de alguna manera organizarlas para ver cuáles hacemos primero y cuáles hacemos después. Entonces nos preguntamos por qué es importante priorizar. Pues básicamente, un primer elemento es que necesitamos coordinar mejor nuestros recursos, tanto financieros, de personal, etcétera. O sea, los recursos son escasos y entonces no podemos implementar todas las medidas de ahorro al mismo tiempo. Tenemos que coordinar para poder implementarlas. También hay ECO que requieren el mismo recurso, por ejemplo, en personal. Puede ser que tenga yo ciertas medidas en el departamento de mantenimiento que requiera que tenga que mejorar el sistema de bombeo, que tenga que mejorar
el sistema de aire acondicionado, el sistema eléctrico. Entonces, obviamente todo es importante y todo eso puede ser necesario, pero no voy a tener el personal para hacer todo. El pobre jefe de mantenimiento se va a volver loco. Entonces, realmente hay que priorizar, ¿verdad? ¿Qué hacer primero y qué hacer después? También es importante tomar en cuenta que habrá ecos o oportunidades de ahorro que tendrán más impacto que otras. Entonces, esto también es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Empezar lógicamente por aquellas que puedan tener más impacto en los ahorros, siempre y cuando pues podamos hacerlas. También es importante tomar en cuenta que hay ecos que se van a construir o se van a realizar de una manera más rápida que otras. Entonces, digamos, también eso, por eso es importante priorizar. Es decir, entonces que ya aquí estamos de alguna forma ya afinando un poquito más nuestros resultados. Tenemos oportunidades de ahorro, pero tenemos que ver y las hemos evaluado con nuestros métodos de evaluación, ya sea valor presente, ya sea tasa interna de retorno o tiempo de retorno, pues entonces ya evaluadas, vamos a ver cuáles hacemos, pero tenemos que de alguna manera organizarnos para ver cuáles hacemos. Entonces, ¿cómo vamos a priorizar? Pues una priorización básicamente va a ser clasificar las mejoras y las oportunidades de ahorro en un presupuesto. Aquí ya también meto en la parte de mejoras, ¿verdad? Porque como digo, las oportunidades de ahorro son orientadas hacia reducir nuestro consumo, mientras que las mejoras son orientadas a corregir aquellos problemas que estamos viendo y que al corregirlos, pues obviamente vamos a tener ahorros, pero por lo menos tenemos que partir de que estamos funcionando bien. Y esta respuesta nos lo va a dar a través de una mejora. Entonces, a la hora de priorizar, pues también tenemos que tomar en cuenta las mejoras, no solo las oportunidades de ahorro. Entonces, para irnos generando un criterio de cómo priorizar, pues tomamos en cuenta algunos argumentos. Por ejemplo, cómo se clasifican las medidas. Entonces, en este caso, podríamos pensar, si consideramos el tiempo de implantación, podemos decir que la prioridad 1 va a ser aquellas oportunidades cuya implantación es inmediata, que generalmente no requieren ninguna o muy poca inversión. Podemos pensar también de unas medidas prioridad 2 que van a ser aquellas cuya implementación toma un tiempo muy corto, hasta un año pensando en esto, y que requieren poca inversión. Y la prioridad 3 que van a ser aquellas medidas cuya implantación requieren periodos muy largos, mayores de un año, y por lo general requieren inversiones de capital, o sea, grandes inversiones. Ahora, aquí sí les hago la aclaración que estamos hablando de una forma relativa, ¿verdad? ¿Qué es grande? ¿Qué es corto? ¿Qué es un periodo largo? Dependiendo del contexto de la empresa, pues así puede ser, ¿verdad? Pero en términos generales, si queremos ser prácticos, pues yo diría, a corto plazo, pues podríamos considerarlo de un año, entre 6 meses a un año, largo plazo de un año adelante y de inmediato, pues de ahora a unos 6 meses, ¿verdad? O tal vez menos, pero dependiendo ahí de las características de la empresa. Sin embargo, esto nos da de alguna manera, esta clasificación, pues nos da algún criterio para ir ordenando nuestras inversiones que tenemos que realizar. También podemos clasificarlas por su origen. Es decir, vamos a hablar de mejoras, básicamente, como hablamos, que es la corrección de problemas encontrados, que no necesariamente implica un ahorro. Y también, dependiendo del tipo de mejora, pueden requerir inversiones de capital grandes o simplemente gastos pequeños. Sin embargo, como digo, estas están orientadas a corregir problemas detectados dentro de nuestro análisis. Podemos hablar oportunidades de mejoras operativas. Aquí sí estamos hablando de medidas ya de ahorro que de alguna manera se relacionan con procesos de operación y mantenimiento. Estas, por lo general, son aquellas que se pueden realizar a través del
del departamento de mantenimiento de una manera normal. Es decir que nosotros tenemos, por decirles algo, a nivel de un presupuesto anual. Dentro de ese presupuesto anual está una parte que le corresponde a mantenimiento, y mantenimiento tiene los recursos, tiene su personal para poder hacerlo, y es parte de su tarea diaria. Entonces, esas tareas que pueden realizarse a través de las tareas diarias, pues entonces podríamos decir que entran dentro de las medidas operativas. Podemos hablar también de las medidas técnicas, que son aquellas principalmente relacionadas con cambio de equipos y procesos, y que por lo general sí requieren inversiones de capital. Podría ser, por ejemplo, cambiar maquinaria en un proceso de producción, ¿verdad? Entonces aquí pues iba a ser un poquito caro hacerlo. Entonces, de alguna manera, tiene que no podemos acreditárselas o asignarlas al departamento de mantenimiento automáticamente, sino que aquí tal vez será a través de un contratista el que haya que hacer esto o lo que sea. Pero como digo, son más que todo cuando los volúmenes o los costos de inversión pues son relativamente altos. Entonces ya con eso, como digo, son criterios que son bastante a veces subjetivos, que no es tan fácil de, digamos, no hay unas reglas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo les presento como una lógica, más o menos lo que podría ser una jerarquización de oportunidades. Empezamos por las más sencillas en la base, que son aquellas oportunidades de ahorro que no tienen costos, que básicamente son muy sencillas de implementar. Seguido podemos hablar de oportunidades de ahorro de baja inversión, que requieren pues comprar algunas cosas, pero que no sea una cosa tan grande hacerlo. Posteriormente, hablar de oportunidades de ahorro que sí requieren gasto de capital, para concluir en aquellas oportunidades de ahorro relacionadas con fuentes renovables. Eso, como digo, es un criterio, no es que tengan que hacerlo de esa manera. Lo que es importante tomar en cuenta es que, por lo general, en la pirámide vamos subiendo de una inversión menor a una mayor, pero también el ahorro va a subir de una inversión menor a de un ahorro menor a un ahorro mayor. Entonces es importante. Como digo, estas son cosas muy subjetivas. Ustedes tienen que analizar el contexto de la empresa, cómo está para hacerlo, pero más o menos para tener una guía, unos lineamientos sobre cómo hacerlo, pues les presento esta propuesta. Hay, por ejemplo, hay otras, si queremos profundizar más, hay otros criterios, otras metodologías para poder priorizar las actividades. Por ejemplo, hay unas que miden, que uno les da un puntaje y entonces se hace una matriz, y en función de eso, pues con ese puntaje va haciendo la que más puntaje tiene al principio y sucesivamente. Pero como digo, esa es un poco de la imaginación que pueden tener. Depende mucho del conocimiento de la empresa y de lo que, si uno llega como consultor externo, depende mucho de lo que uno platique con la gente, con la gente de la empresa, para ver de qué manera es la más adecuada para priorizar los proyectos. Bueno, aquí vamos a entrar ya un poco a los ejemplos de evaluaciones que realizamos en la empresa que estuvimos hablando, donde hicimos la auditoría. Y en términos generales, como digo, vamos a iniciar con cuáles fueron las condiciones financieras asumidas para la evaluación de esta auditoría. O sea, la evaluación de las oportunidades de ahorro de la auditoría. Primero que todo, se consideró un periodo de evaluación de 8 años, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque, bueno, también en función de lo que logramos platicar digamos, con el personal de la empresa, con los equipos que tenían, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente se estableció ese periodo de 8 años. También consideramos una tasa de interés bancaria de 10.5. ¿Por qué? Porque no tenían una tasa, digamos, de la empresa como tal.
Entonces, la referencia que usamos es la tasa de interés bancaria, que en ese momento era de 10.5. También consideramos un incremento anual de la tarifa o de la inflación de 3%, básicamente. ¿Por qué el incremento anual de la tarifa? Porque usualmente digamos, los ingresos son los que se van a desplazar en el tiempo y son los que van a ir aumentando, mientras que las inversiones o los gastos se están haciendo desde ya y entonces esto prácticamente se va a hacer casi al valor del dinero del día de hoy. Entonces ya con estos valores procedimos a hacer evaluaciones de nuestras medidas de ahorro, que ustedes recordarán que hablamos algunas. Vamos a empezar con los cuartos fríos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en la parte superior, tenemos el número de periodos que son como consideramos 8 años, que van de 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta llegar a 8. Tenemos la inversión inicial, que obviamente es en el periodo 0. Tenemos el ahorro anual de energía, que eso lo calculamos en base a, digamos, a comparar los consumos que se tenían con los equipos actuales y con los equipos nuevos. Luego aplicamos el precio por kilovatio hora con el incremento que mencionamos de 3% de inflación. Y entonces calculamos el ahorro anual. Obviamente en el primer año no vamos a tener ahorro, sino que esto va a empezar a partir del primer año. Estamos hablando en este caso de entonces que ese ahorro va a ser los kilovatios hora por el precio del kilovatio hora. Y así nos va esa cantidad. Entonces, al final lo que hacemos es sacamos una diferencia de ingresos y egresos. Y es lo que nos da el flujo neto. Entonces tenemos acá flujo neto de tanto en el año 0 y luego flujo neto a partir de cada año hasta el año 8. Eso al meterlo dentro de la computadora, dentro del Excel, nos dio una TIR de 19.38%. ¿Qué significa esto? Que si mi tasa de referencia era de 10.5% y esta TIR es de 19.38, entonces puedo decir que el proyecto sí es conveniente que lo haga. Sí es de alguna manera factible a nivel financiero. Miremos los ventiladores. Si no se mal, hemos considerado 19 ventiladores. Aquí tenemos en la primera fila el periodo, que son los 8 años. Estamos considerando con la inversión que eran $1,900 la inversión, el año 0 y después 0 para el restante. Tenemos aquí el ventilador convencional que era 1,140. ¿Por qué el ventilador convencional? Porque en este caso tenía que usar un ventiladores, no podía quedarme sin ventiladores. Entonces tenía la opción de usar un ventilador convencional que me costaba 1,140 o usar un ventilador de alta eficiencia que me costaba 1,900. Entonces realmente el valor neto tenía que ser de 760. Entonces el ahorro mensual, el ahorro anual en kilovatios hora era de tanto, lo tenemos ahí, por el precio del kilovatio hora, al multiplicarlo nos da cierto valor y entonces calculamos nuestro flujo neto. A la hora de calcular la TIR para ese periodo de 8 años, nos va a dar una TIR negativa de menos 5.86. ¿Qué significa eso? Pues significa que el proyecto no es factible desde el punto de vista financiero porque en el periodo de 8 años el valor presente va a ser negativo. Entonces, bajo esas condiciones, no es conveniente implementar esta medida de cambiar los ventiladores de alta eficiencia, sino que sería de seguir con los ventiladores que se tienen y cuando se van arruinando, pues irlos cambiando. Calentador solar.
El calentador solar también tenemos el periodo en la primera fila de 0 a 8 años, la inversión en el año 0 de tanto. El calentador convencional, aquí lo ponemos 390 porque se recordarán, o no sé si lo mencionamos, este calentador era para poner, para suministrar agua caliente a una lavadora de platos que ya se había comprado. Entonces, esa lavadora de platos iba a requerir agua caliente de una u otra manera, ya sea a través de un calentador solar o bien a través de un calentador convencional. Ese calentador convencional nos costaba 390. Entonces el valor neto entre la inversión del calentador solar y el convencional nos da un valor de $1,133,75. Esa sería prácticamente, digamos, nuestra inversión neta. Para el resto de los años es cero. El ahorro anual, básicamente tenemos ahí cuánto es. Obviamente en el periodo cero, pues como no tenemos ahorro, entonces a nivel de plata va a ser cero. Y entonces nuestro flujo neto va a ser tal como lo tenemos acá. Y al calcular la tasa interna de retorno nos va a dar una tasa de 119,61%. ¿Qué significa eso? Que el proyecto sí es factible. Es más, es un proyectazo porque tiene una tasa interna de retorno muy alta. Entonces sí vale la pena hacerlo. Paneles solares. Bueno, vamos a ver. Paneles solares, recordarán ustedes que esta era una cuestión que habíamos mencionado porque se quería tener un tiempo de respaldo cuando se iba la luz en esta instalación. Entonces, aparte de los paneles solares, habíamos considerado una planta de gasolina como una alternativa o un inversor para proporcionar energía cuando se iba la luz, y los paneles solares. En este caso, entonces, el periodo en la primera fila de 0 a 8, que sí hago la observación que es un periodo un poco corto para los paneles solares, porque usualmente tienen una vida de 25 años de vida, entonces 8% es un poco alta, es un poco corta, mejor dicho. Luego tenemos entonces la inversión inicial, que básicamente son en el año 0 de $3,507, pero aquí adicionalmente a eso tenemos que cada 4 años tenemos que cambiar de baterías, porque este sistema era, como iba a trabajar en la noche, entonces agarraba en el día la energía a través de los paneles solares, cargaba baterías, y esas baterías iban a estar disponibles en la noche cuando hubiese algún problema. Entonces, cada 4 años se tenía que cambiar las baterías, entonces por eso son los gastos aquí de $210 adicionales. Entonces, digamos, el ahorro anual que íbamos a tener es básicamente de 500 y tanto, ¿verdad? 540, digamos, dólares al precio de digamos, de la energía. Nos va a dar un ahorro de tanto, al sacar el flujo neto es de tanto, y al sacar la tasa interna de retorno nos va a dar menos 21%. Es decir, que es un proyecto que no es factible, ¿verdad? Porque nunca, digamos, al menos dentro de los 8 años, no va a llegar. Es más, si yo les dijera, si consideráramos 20 años, casi les aseguro yo que no vamos a llegar a la tasa de cero. No es rentable, correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, aquí como vemos una tablita de las opciones que consideramos para esta solución. Teníamos una planta de gasolina Honda que nos costaba 1,400, nos daba 675 watts. ¿Cuánto gastaba el kilovatio por 2 horas? El consumo de gasolina y el costo. Básicamente, entonces, el costo por kilovatio hora era de $1,12. El inversor nos costaba 680 y tantos dólares, una capacidad de 600, nos daba los kilovatios por 2 horas,
y el costo del kilovatio nos costaba 0.39 centavos. Y el panel solar nos costaba 3.507, tenía una capacidad de 750 watts, nos daba cierta cantidad por las 2 horas, y obviamente su costo de energía iba a ser cero porque era energía solar. Sin embargo, como ven ustedes, en este caso la inversión no era recuperable. Por consecuencia, entonces nos escogimos, básicamente nos decidimos por el inversor, que era al final lo más barato, aunque damos la planta de gasolina. Este inversor, ¿qué significaba? Que usualmente estaba conectado al sistema, y cuando se iba la luz, entonces entraban a funcionar las baterías y iban a funcionar solo aquellas que estaban conectadas dentro del panel de carga privilegiada o carga de emergencia que habíamos mencionado. Entonces, en resumen, en este caso los paneles solares no funcionaban. Ok. Entonces ya con eso, obviamente, hicimos una serie de medidas, no solo con esto, sino con el resto de otras medidas que hablamos que eran más pequeñas. Y ustedes recordarán, habíamos hablado de 20 medidas a tomar. Entonces, para las 20 medidas hicimos esto que hicimos con lo que les mostré yo a ustedes acá. Entonces lo hicimos para todo. Obviamente les mostré solo los más importantes, digámoslo así. Entonces ya con eso, entonces nos sirvió para hacer el plan de ecos y mejoras, es decir, el plan de implementación. Aquí tenemos un cuadro entonces que nos dice la medida eco que íbamos a hacer o la mejora que íbamos a hacer. ¿A qué dominio pertenecía? Si era, por ejemplo, aire acondicionado, era climatización; si era congelación, eran fríos; si era computadoras, era oficina; y si era otros, eran misceláneos. También tenemos aquí en este cuadro el ahorro esperado en kilovatios y en plata. ¿Cuál era la inversión inicial? ¿Cuál es el tiempo de implementación? Aquí, como son cosas pequeñas, como digo, pues van a ver los tiempos de implementación son bastante cortos. Pero entonces, digamos, aquí quise presentar eso. Tengo otro par de observaciones también en este respecto. O sea, aquí yo clasifiqué las medidas por tipo. En este caso tengo operación y casi todas son de prioridad 1, o sea, son casi inmediatas, ¿verdad? Y ahí tengo, digamos, básicamente las medidas. Me faltó una columna que no la quise poner por razones obvias del caso, que era quién era el responsable de ejecutar esa medida, la implementación. Entonces ahí decía gerente de operaciones fulano de tal, encargado de compras fulano de tal. O sea, aquí estaba asignado cada una de estas cosas quién era el responsable. No lo puse porque siento que no venía el caso, pero entonces en este cuadro vamos a encontrar, como digo, la operación, que es el grupo de medidas relacionadas con operación de prioridad 1. El primer caso es colocar el set point a 4 grados. Se recuerda que habíamos hablado de que los vegetales y los congelados tienen que trabajar a diferente temperatura. Entonces, si estamos hablando de congelados, sí tienen que trabajar a 0 grados. Pero si estamos hablando de vegetales, tienen que trabajar a 4 grados, porque si no, se arruinan. Entonces, aparte de eso, que al subir la temperatura, lo subimos a 4 grados, nos ahorra. Entonces, eso nos representó 370 y tantos kilovatios de ahorro, una planta de 121. Inversión inicial nada, porque solamente era de cambiar el setting, y el tiempo de implementación inmediato. Luego la siguiente medida era apagar las unidades de aire acondicionado 1 hora del dominio de climatización. Tanto ahorramos en energía y en plata. La inversión inicial era 0, porque solo es de apagar la unidad 1 hora, y el tiempo de implementación inmediato. Las computadoras en modo economizador, que son del dominio oficina o el área oficina, tantos kilovatios ahorrados, tanto en plata,
inversión inicial cero también, porque solo es de configurar la computadora para eso, el tiempo de implementación prácticamente inmediato. El cambio del sistema de planchado, pues también la misma historia, pertenece a un dominio de misceláneos, tanto de ahorro, en plata y en, ¿verdad? Y básicamente es de implementación inmediata. Esto es, digamos, la primera parte. Como ven ustedes, son 6 cuadros que vamos a ver, 6 slides. Aquí estamos con las primeras que estamos considerando. Las siguientes, pues es básicamente casi el mismo cuadro. Partimos de el área siempre de mantenimiento con prioridad 2. Y partimos de la máquina de hielo, el mantenimiento de la máquina de hielo, porque no le dan mantenimiento. Entonces, este mantenimiento pertenece al área de fríos. No tiene ahorro, sino que realmente es una mejora. Costaba $400 al año hacerlo y entonces se puso que se podía implementar en 3 meses. En este caso, ¿por qué? Porque estamos asumiendo que a partir de ahora estábamos bien y a cada 3 meses hay que darle mantenimiento, ¿verdad? Como le digo aquí, no hay ahorro de energía no porque se le da mantenimiento va a ahorrar más, pero si no se le da mantenimiento va a gastar más, eso sí. Entonces, digamos, aquí se puso, digamos, en este caso, inversión cero. El mantenimiento de los aires acondicionados también pertenecen al área de climatización. Como son mantenimientos, tampoco no tienen ahorro, el costo y cada cuánto. El equipo de congelados y refrigerados, también el área de fríos, su mantenimiento, también su costo inicial y su implementación. Lo que sale aquí de lo común es la limpieza de las lámparas. Casi en ningún lado, digamos, les dan mantenimiento a las lámparas, que consiste más que todo en limpiarlas. Obviamente son del área de iluminación, no tienen ninguna inversión. Obviamente pagarles el salario de la gente que hace la limpieza de las lámparas, que es la propia gente del local. Y como digo, aquí pues se les dio una fórmula para que ellos pudieran hacer por lotes esos mantenimientos. No viene al caso acá esto, pues no es importante, pero se lo quise mostrar de todas maneras. En ese sentido, lo que, digamos, se estaba incluyendo. La tercera, el tercer cuadro, lo estamos considerando dentro de medidas indirectas. Son básicamente de prioridad 2. Aquí consideramos el adiestramiento al personal, porque recordarán ustedes que el personal, en términos generales, no tenía idea de qué actividades contribuían a ahorrar energía. Entonces, de alguna manera, se les incluyó un adiestramiento. Este adiestramiento no lo pusimos con costo porque lo iban a dar los proveedores de los equipos. Entonces, les iban a enseñar, digamos, cómo se maneja, por decirles algo, el calentador o la lavadora de vasijas y todo. Entonces, básicamente, no tenía costo, pero sí era una medida importante. De igual manera, también la promoción de ahorro energético, también misceláneos. ¿Se recuerdan que habíamos hablado para que de alguna manera, pues, darle un reconocimiento de alguna manera ya sea al personal y a los clientes? Entonces, en este caso se considera sin costo porque era parte digamos, ya es una taza de café gratis o qué sé yo, otro tipo de incentivos a los clientes y al personal para que pudiesen, que os hubieran mostrado pues un interés en el ahorro energético. Básicamente aquí puse un mes porque son medidas que hay que pensarlas, que hay que diseñarlas, que no solamente de echarlas a andar como cambiar un setting, ¿verdad? Básicamente. Luego tenemos la cuarta tabla. Aquí hemos considerado sí aspectos técnicos y son de prioridad 3. Esto lo he dividido por conveniencia en dos categorías, digamos así. Unos que nos ayudan a reducir la potencia y otros que nos ayudan a reducir la energía. En este cuadro estamos hablando de los que nos ayudan a reducir la potencia. Y entonces, en este caso, era los cuartos fríos
iban a sustituir las refrigeradoras, congeladores, etcétera, que habíamos hablado. En este caso, pues estamos diciendo que obviamente son del dominio de fríos. Es importante aclarar acá que los cuartos fríos que se iban a poner fueron más grandes al final, de mayor tamaño que del espacio que se tenía en los refrigeradores y congelados. Estoy hablando del espacio de almacenamiento, por supuesto. Entonces, en este caso, para poder comparar y sacar ahorros, entonces lo que hicimos fue, para hacerlo peras con peras, pues básicamente fue, digamos, solo considerar la proporción del cuarto frío, del tamaño del cuarto frío equivalente a los cuartos, a las refrigeradoras y congelados actuales, para poder hacer la evaluación. Y entonces esto nos dio cierto nivel de ahorro, tanto en plata y la inversión inicial. Esta inversión inicial solo corresponde a la parte proporcional que está sustituyendo a las refrigeradoras y congeladores, no a todo el tamaño de los cuartos fríos. El tamaño de los cuartos fríos lo puse abajo, que básicamente aquí no estoy poniendo de ahorro nada porque es una cuestión adicional y entonces solo estoy considerando la inversión. Es importante tomar en cuenta entonces que la primera parte sí tiene ahorros porque estoy comparando el espacio de las refrigeradoras actuales, el espacio de almacenamiento, y lo estoy comparando eso con el espacio del cuarto frío. Entonces aquí sí tenía ahorro. El tiempo de implementación aquí puse 6 meses porque no era una cosa así tan rápida hacerla. Si fuera una obra más grande, podríamos hablar de arriba del año, ¿verdad? Entonces ya sería una cosa más complicada. Pero como este caso es una empresa que básicamente la dueña es la que toma las decisiones, las tomaba en el momento y no había que esperar 6 meses. O sea, aquí más que todo el tiempo de implementación era más que todo para pedir las cotizaciones, pedir el equipo, que viniera el equipo y luego la instalación, por eso los 6 meses. Que, como digo, para este caso concreto estamos hablando de un plazo largo para este ejemplo. Entonces, la otra parte que también nos ayuda a reducir potencia acá fue la uniformización de las lámparas en el área de mesas. Esto, como es una cosa rápida, es de prioridad 1. Esto fue lo que hablamos de poner todas las lámparas LED y básicamente, digamos, aquí las pusimos en un término de 3 meses, básicamente, para poder, digamos, no hacerlo tan... O sea, había otros gastos que la dueña quería hacer, entonces, para no poner todo al mismo tiempo, que es la parte de la priorización que hablamos, que los recursos son escasos y todo, eso fue que se puso a los 3 meses, básicamente. Pero entonces, en resumen, este grupo de medidas están orientadas aquí a la parte de reducción de potencia dentro del grupo de aspectos técnicos. Ahora, dentro del grupo siempre de aspectos técnicos podemos hablar de la reducción de energía, o sea, los kilovatios horas. Básicamente aquí como tal no es que estemos cambiando equipo, sino que estamos de alguna manera reduciendo el funcionamiento de ese equipo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la instalación del timer en la máquina de hielos, que pertenece al dominio de fríos. Esta maquinita nos gastaba cerca de 3.900 kilovatios hora, lo que equivaldría a casi $1,300 al año. Y solo se lograba, prácticamente se logró arreglar con una inversión de $55. Es una cuestión inmediata. O sea, como ven, aquí es un ejemplo interesante, que no necesariamente la máquina de hielo era la máquina más grande, el consumidor más grande de energía. Se tenía un montón de pérdidas y los ahorros se lograron de una manera bastante, digamos, rápida, con una inversión súper pequeña, para que miren que no necesariamente lo barato o de inversión casi nada
ahorra menos, no necesariamente. Hay sorpresas como estas que tenemos acá. Luego en la parte también para reducir energía, también la instalación de los sensores, poner sensores de presencia y ausencia en la parte de gerencia, sala de reuniones, cocinas, básicamente. Aquí, digamos, como ven, hay ciertos ahorros. Cuando hicimos el análisis, habíamos incluido en esta parte de sensores la parte de baños, de los baños de los clientes, pero realmente al final no fue una medida que salió factible económicamente. ¿Por qué? Porque los clientes llegaban, como les digo, entre 11:30 a 3 de la tarde y entonces el tiempo era muy poco para justificar un sensor digamos, de presencia en los baños de clientes. Entonces, por eso se puso solo donde salió positivo, que fue en la gerencia, en las salas de reuniones y en el área de cocina. Luego tenemos también instalación de un timer en el Oasis, también que es del área de fríos. Esto nos da un ahorro de 1,860 y tantos kilovatios hora y un ahorro de $610 al año. Esto también de igual manera se logró corregir solo con una inversión de $55. O sea, como ven, también aquí el ejemplo es que son medidas sencillas, pero que son de mucho impacto, ¿verdad? Por lo general vamos a encontrar que las medidas de mucho impacto van a ser más caras, pero en este caso concreto, como digo, pues de lo que más impactaba, pues de alguna manera se arregló con una inversión mínima. Llegamos hasta el nivel de ponerle timer a las cafeteras y básicamente los ahorros, siempre se ahorra algo de plata. Y si lo estamos viendo de $110, podemos hablar que es lo que nos cuesta, digamos, tal vez una cafetera, o dos cafeteras, pero realmente, como digo, pues el ahorro siempre fue importante acá y fue de alguna manera económicamente factible su conveniencia. Entonces, al final, en este caso, sumamos, estas son las energías de los equipos que teníamos. El consumo actual eran casi 37,000 kilovatios hora y entonces se pudo lograr un ahorro de prácticamente 30% en esta instalación. ¿Verdad? Aquí estamos de lo que estaba instalado, de lo que estaba funcionando. Ahora bien, nos queda todavía una parte adicional. ¿Qué es lo que hablamos de lo que era digamos, lo que es el calentador para la lavadora de vajillas, que es de agua caliente? Con el calentador solar básicamente se ahorraban casi 4,000 o más de 4,000 kilovatios hora al año, una cantidad de 1,300 y tantos dólares al año con una inversión de 1,500 y tantos. O sea, ¿qué significaba eso? Que en términos generales ese calentador se paga digamos, estamos hablando de unos 14 meses, fácilmente, rápido, ¿verdad? Y se implementó en 3 meses. También básicamente su implementación porque había que pedirlo, cotizarlo, pedirlo y esperar que viniera y luego su instalación. Luego, dentro de la parte de instalaciones, mejoras a la instalación también, que como digo, no son medidas de ahorro, pero que sí son necesarias. Aquí incluimos la parte del inversor con batería de respaldo. Aquí no ahorra nada, por tanto no tenemos plata ahorrada. Tenemos una inversión inicial de 680 y tantos y una implementación en 3 meses también. Así de igual manera también pusimos protector de picos en 3 puntos, en 3 tableros que hacían falta y nos da una cantidad de plata de tanto. ¿Qué es importante en este sentido? Pues como digo, aquí realmente tal vez no estamos ahorrando energía, pero estamos ahorrando problemas, o sea, a la hora que se va la luz o a la hora de que hay apagones y que si no tienen protector de pico los equipos se dañan. Entonces, eso es lo que estamos protegiendo, como digo, que al final va a ser ahorro porque si no tenemos protección o no tenemos respaldo,
eso al final nos va a costar plata, ¿verdad? Que no es eficiencia energética, pero sí es al final plata que está saliendo de la empresa. Entonces, al final, sumando esto con las mejoras de la tabla anterior, la inversión total eran de $17,000. ¿Qué queremos demostrar? Pues básicamente, como digo, de que cualquier empresa, grande, pequeña, mediana, que se dedique a cualquier cosa, siempre se pueden implementar medidas de ahorro, ¿verdad? Eso es importante. Entonces vamos a entrar ya casi prácticamente a las conclusiones, que es lo importante. También hago la aclaración que aquí las conclusiones las he resumido un poquito y otras no incluí porque eran muy a nivel muy particular de la empresa, entonces no las podía dar a conocer. Pero vamos a empezar recordando los objetivos originales que se tenía cuando se empezó a hacer la auditoría. Se recuerdan que eso lo llenamos en función del cuestionario que les había mencionado. Entonces, estos objetivos originales eran que tenía el dueño o la dueña, era reducir el consumo de energía en más de 15%. Que graben ese número, 15%. También incorporar tecnología que mejorara la productividad del personal. El tercero, contar con generación de respaldo en caso de suspensión del servicio por la parte distribuidora. Y el cuarto, mejorar el rendimiento energético para que contribuya con un enfoque integral a la protección ambiental, mejorando los recursos y desechos y uso de agua en general. Entonces, estos objetivos al final se lograron. ¿Por qué? Primero, el ahorro fue de tantos kilovatios hora que representó prácticamente un 30% del consumo actual. O sea, se duplicó la expectativa que tenía la gerencia en este sentido. Y a nivel de términos de emisiones, esto significó una reducción de emisiones de CO2 de 8.25 toneladas métricas por año. El segundo objetivo, digamos, las ECO seleccionadas mejoraron la productividad del personal por medio de tecnología y automatización de procesos. Por ejemplo, se sugirió aquí la instalación de los cuartos fríos, que como digo eran más eficientes, otra tecnología, más espacios, les ayudó en la logística del trabajo, que no era digamos, el propósito de la auditoría como tal, pero que de alguna manera el impacto al cuarto frío, pues, les permitió recortar los viajes a comprar los ingredientes. Por ejemplo, si compraban carne o compraban verduras, en la refrigeradora a veces se quedaban escasos de espacio, entonces tenían que ir muy seguido a comprar. En el caso de los cuartos fríos, eso les permitió tener un almacenamiento y entonces reducir los costos y tener mayor capacidad de cubrir la demanda de los insumos. También instalación de timers y sensores, pues en algunos dispositivos. Aquí hablamos del asunto de los aires acondicionados, hablamos de las computadoras, básicamente. Y también la utilización del calentador solar. En este caso, pues, que básicamente fue bastante beneficioso si lo comparamos con un calentador convencional. Entonces, sí se cumplió también el segundo objetivo, que era la introducción y mejorar al personal, mejorar la productividad, perdón, del personal con tecnología. La otra parte era con la instalación de un inversor, pues básicamente con baterías se logró cubrir el suministro al restaurante cuando se iba la energía. Esto aún en eventos diurnos y nocturnos, ¿verdad? O sea que básicamente esta sí el inversor fue una solución muy buena, barata, y que afortunadamente, pues, como digo, solucionó el problema que se tenía, digamos, esta empresa con esto de los apagones. La otra parte era las mejoras a la instalación eléctrica incrementan la protección de las personas y los equipos. Obviamente, estamos hablando acá de que
dándole instrucción a las personas sobre el manejo de los equipos, así como también poniendo protección de picos y básicamente pues estamos protegiendo también los equipos. Entonces eso también se logró. O sea que de alguna manera también el objetivo que era se cumplió. Esto como primera conclusión, entonces podríamos decir en este sentido que fue un éxito bastante grande que se tuvo, que fundamentalmente la opción que se tenía era ahorro de energía, pero aparte del ahorro de energía que se duplicó, se tuvieron otras ventajas. En el sentido, anticipando un poquito aquí al final, la empresa esta implementó las medidas y por un tiempo le fue bien, porque funcionó tal como estaba establecido. Después resultó con que una vez me llaman para decirme, mire, fíjese que nos subió el consumo, ¿verdad? ¿Y qué pasó, verdad? Y lo que había pasado era que habían adicionado nuevos salones al restaurante con aire acondicionado, cada salón, tiempo completo. Entonces, obviamente, yo les dije, bueno, ahí les subió el consumo porque ya tienen más carga. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que cabalmente una auditoría es un momento que las experiencias nos pueden servir para un periodo largo, pero en términos generales no debemos de perder la lógica de esto, que las condiciones cambian y por tanto, entonces, si cambian las condiciones, hay que seguir haciendo, si no auditorías, por lo menos tener información de lo que está pasando. Y esto es básicamente lo que es un sistema de gestión energética que nos va a dar siempre insumos en tiempo real para que entonces estemos tomando medidas constantemente. Una auditoría nos va a dar medidas solo para un tiempo establecido. Si cambian las condiciones, entonces obviamente ya no son válidas lo que inicialmente había establecido. La segunda conclusión es que básicamente la inversión para incrementar la eficiencia energética era de $13,000, $13,300, con ahorros anuales de 3,600. Esto como tal permitió la recuperación de la inversión en 3.7 años, es decir, un tiempo bastante bueno, tomando en cuenta que nuestros periodos que habíamos considerado de emisiones de 8 años. Entonces, a la mitad del periodo estamos considerando entonces que se logró esta recuperación de la inversión. En otro aspecto, también es, digamos, la demanda, que la demanda máxima está alrededor de 21 kilovatios y en una hora, la hora de almuerzo que estaba entre 11 a 14 horas, pues prácticamente resaltamos acá que la máquina de hielo era la principal, la que consumía casi 9% del consumo. Luego los aires acondicionados que entre los cuatro hacían un 31%. La parte de refrigeración y congelados un 22% y el equipo de cocina un 17%. En este caso, la iluminación como tal era un valor menor que esto, o sea que dentro de los diferentes dominios o áreas de uso de energía, pues básicamente quizás era de las menos importantes. Esto pues obviamente no se sabía hasta antes de hacer la auditoría. La otra parte importante es que era tomar en cuenta el registro de estadísticas para calcular la línea de base energética. Es decir que, como digo, al final lo que nos permite dar un lineamiento de cómo estamos es tener una línea de base energética que nos va a decir si nuestra eficiencia va subiendo o va bajando. Y eso lo vamos a lograr únicamente pues teniendo una base de estadística suficiente. En este caso, pues aquí se detectaron, como dije, pasaba variables relevantes como las libras de carne, las libras de vegetales, la cantidad de comidas y libras de hielo, que eso no las tenían, pero que a partir de esta auditoría pues ya empezaron a llevar las estadísticas correspondientes. Una quinta conclusión, básicamente tenemos que la reducción de emisiones de CO2 obviamente se
se obtiene pues calculando los kilovatios horas ahorrados por el factor propio de cada país, el factor de conversión de toneladas métricas de CO2 por kilovatio hora o por megavatio hora. Y entonces, en este caso, como digo, depende del parque generador que se tiene. Mientras más el parque generador tenga más energías renovables tenga, este valor va a ir siendo menor, ¿verdad? Que es como ha sucedido, como les mencioné en el caso de Guatemala, que a nivel oficial el último dato estaba como 0.78 el factor y actualmente ha bajado extraoficialmente como a 0.45. Y eso se debe a que por el ingreso de plantas renovables es que este factor está bajando y obviamente lo que significa que se están produciendo menos emisiones de CO2. La otra cosa importante es, como vieron ustedes, que de las eco identificadas solamente se implementaron aquellas que eran factibles económicamente. Nosotros identificamos originalmente 20 ecos, de las cuales todas ahorraban energía, pero aunque ahorraban energía no significaba que de alguna manera fueran factibles económicamente. Ejemplo, podemos hablar de los ventiladores. Los ventiladores no era factible hacerlo. Por tanto, entonces, como no eran factibles económicamente, simplemente no se incluyeron. Y la otra, digamos, conclusión, digamos así, que ya lo mencioné, es que la auditoría es para un tiempo determinado. Su importancia radica en que debe ser realmente el punto de partida para poder implementar un sistema de gestión de energía. Y este sistema de gestión de energía, como mencioné al principio, básicamente es constante y continuo. Y por tanto, debe ser, digamos, de alguna manera, las actividades deben ser, digamos, de cierta manera, tener una organización permanente para hacer esto. Esta organización, esta metodología, estos sistemas que de alguna manera hay que hacer, es básicamente, o están dictados básicamente por la metodología ISO 50001. Esto es lo importante, como digo, no es necesario que las empresas o las industrias se certifiquen, ¿verdad? Sino que lo que es importante es que adquieran la metodología para estar continuamente preocupados del consumo energético. ¿Y por qué? Porque realmente en un mercado es un organismo viviente en el cual siempre tiene que estar uno pendiente, siempre que tiene que estar uno activo, porque si no la competencia pues, nos saca del mercado. Entonces, es muy importante entonces este aspecto, mejora continua.